Vale. A continuación vamos a tener un bloque con 3 presentaciones sobre atención médica continuada. Y el doctor Vaquero también hará una presentación ahora. La atención médica continuada, 3 profesionales van a hablar sobre ella. El primero es el doctor Juan Vilches. Sí. Para nosotros, para mí como neurólogo, es un honor contar con el profesor. En España hay los que llamamos maestros en neurología, sobre todo en enfermedades neuromusculares. Hay pocos y uno de ellos es el doctor Juan Vilches. Lo conocen todos los neurólogos de España, a nivel internacional lo mismo. Además, es un profesor que se ha dedicado a la investigación, porque no solo era tratar a los pacientes, sino encontrar una medicación, encontrar algo que les ayudara. Ha estado en bastantes asociaciones ayudando, no solo a nosotros, es conocido también por ayudar a Duchenne y a otras enfermedades neuromusculares. Como sabéis, ha sido profesor hasta que se ha jubilado, como yo. Nos llega a la edad, nos jubilamos, nos da pena, pero bueno, de jubilado también se está bien, ¿eh? Bueno, entonces, ha sido jefe de servicio de neurología del Hospital Politécnico La Fe, el Universitario de La Fe de Valencia. Ha sido parte del alma, diría yo, del Instituto de Investigación. Ahora es emérito, investigador emérito del Instituto. Y bueno, pues darle las gracias porque sé que sacar tiempo para acudir a estos eventos a veces es complicado cuando se tiene tanta actividad. Así que muchísimas gracias, profesor Juan Vilches. Bueno, no sé, ¿se escucha? Bueno, muchísimas gracias por la presentación y realmente sí que me emociona. Yo no le veo tanto mérito porque realmente lo que hago es que me lo paso muy bien. Anteayer me hicieron también una especie de... ¿Sí? Me hicieron una especie de homenaje de la Sociedad Española de Neurología, que me nombraron emérito, honorífico, no sé qué, cosas así. Y también empezaron a decir palabras muy bonitas, así que llegan, en un momento determinado, llegan al corazón. Y comenté lo mismo que voy a decir ahora. Digo, yo lo único que he tenido la suerte de ser muy rebelde y muy combativo. Nunca me he conformado. Es decir, cuando la enfermedad, cuando hay un problema, alguna solución habrá que haber. Entonces, lo único que ha marcado mi existencia es que he sido un luchador nato. Y no creo que tenga más mérito que eso. Muchas gracias por las palabras. No sé, comenzamos la presentación. Sí, no, que se me olvidaba que desde el principio, cuando hablé con él, desde que nació la asociación y hablé con él para que nos asesorara como miembro del comité científico, estuvo absolutamente a nuestra disposición y también quería agradecérselo, que se me había olvidado nombrarlo anteriormente. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos la presentación, ¿no? Sí, ya puedo. Vale. Pau está aquí, ¿no? Acaba de llegar. Bueno, la idea, en principio, el tema era como asistencia clínica neurológica, y entonces se me ocurrió, en vez de comenzar aquí a contar cómo es la enfermedad, cómo evoluciona, etcétera, entonces la idea era de presentar una paciente que nos contara, y sobre todo participativamente, que nos contara cómo ha ido la enfermedad y qué impresiones ha tenido ella. Y entonces, bien, esta es la... Pau, yo me gustaría que te colocaras aquí, porque lo vamos a hacer entre los dos. Te he cogido un poco de... Vale, bueno, pues entonces el título es una paciente, Amparo, cuya trayectoria merece la pena conocer. Va a ser muy corta, va a ser 4 flash y sobre todo, y tú vas corrigiéndome algunas de las cosas que me pueda equivocar. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Ah, ¿lo tengo yo? Vale, vale, perdón. Aquí abajo, ¿no? Sí, sí, sí.
ver. Bueno, la primera vez vamos a ir comparando. Es decir, Amparo, una de las cosas que se caracteriza la FSH es la variabilidad. Entonces, no se puede aplicar un patrón determinado en ninguna enferma. Es decir, cada paciente tiene un patrón distinto. Entonces, de esto lo iremos remarcando ahora. Entonces, aunque presentamos una trayectoria, una evolución, bueno, pues habrá algún caso, pero no necesariamente tiene que ocurrir así. Lo que sí es que tenemos un referente y sacaremos algunas conclusiones. Entonces, Pau fue una de las formas que comenzó ya muy de niña, Y bueno, tenemos aquí una foto, se dice que estas formas infantiles de comienzo temprano muchas veces aparecen esporádicamente, que son las formas más graves, más complejas, más difíciles, y Amparo pues apareció por aquí. Yo lo primero que quería preguntarle es, como una niña, cuando tú te vistes ahí, ¿cómo lo vivías? Porque ¿Puedes? Sí. Sí, toma, lo compartimos. Vale, sí. O sea, de niña, la primera impresión, cuando tú acudiste la primera vez, cuando tú llegaste allí, o antes, porque tú ya te verías que no eras una niña como todos, porque no seguías el mismo ritmo, no podías participar en los deportes, en la gimnasia, en las actividades, tú siempre te quedabas de lado. Entonces, dinos un poco tu impresión. A ver, yo empecé a notarlo porque de repente me caía de rodillas. Y antes de llegar a usted, pues eso, a mis padres les venía, había gente que le decía, conozco a tal médico, y pasé por muchas pruebas y nadie, el primero que les dio la voz de alarma a mis padres fue el médico de cabecera, que les dijo que me lo tenían que mirar porque tenía algo serio y que no era polio y así. Y entonces, bueno, yo lo que pasa es que he tenido la suerte de vivir en una familia numerosa, y mi padre también tenía una distrofia muscular, y entonces pues eso, que ha sido todo muy normalizado. Sí. Claro, es que otra de las cosas que ocurrió, Amparo, aquí lo cuenta, ella es miembro de una familia donde su padre Gracias. de una forma mucho más benigna, mucho más tardía. Entonces, aunque lo teníais integrado, pero lo que sí fue sorprendente fue la aparición. Aquí queda reflejada cuál es la variabilidad, porque vemos otras dos hermanas que eran mayores. Tus hermanas son mayores, ¿no? No, Ana, la de la derecha, es pequeña. No, la cara es... La pequeña es esta, sí. Sí, va detrás de mí. Entonces eran asintomáticas, prácticamente, o sea, mínimamente, poquito de auricular de párpados y una incipiente escápula alada, entonces el contraste con Amparo. Entonces esto era una cosa que llamaba mucho la atención. Aquí he puesto lo que sería el patrón de cómo sigue, entonces el inicio es a partir de la segunda década, es el promedio, pero para era infantil. Es verdad que se sigue la regla, ella no sigue la regla, que normalmente las mujeres suelen usar de forma más benigna. Quizás después de la menopausia. Claro, estas son cosas en la historia natural, no vamos a entrar a fondo, pero la importancia que tiene el registro. Es decir, ahora sabemos, historia natural se ha ido componiendo pues, de historias, de revisiones, retrospectivos, pero tener un registro y ver la historia natural en longitudinal
o si tenemos una base de datos muy grande y hacemos un análisis transversal, eso nos puede dar una información importante. Entonces, la primera conclusión que sacamos de aquí es que hay que tirar para adelante con el registro. ¿Y por qué? Otra de las segundas partes, bueno, hay muchas teorías y tal, pero no se sabe todavía los mecanismos, muchas hipótesis. ¿Por qué Amparo así y sus hermanos de la otra manera? Cuando descubramos eso, probablemente estaremos muy cerca del tratamiento, porque ahora estamos dando, bueno, como se ha comentado aquí, se está abordando distintos mecanismos, distintas áreas. Cuando sepamos por qué ocurre eso, ya estaremos casi. Vuelvo, es uno de los puntos claves. Bien, otra de las cosas es la evolución de Amparo. A ver qué ocurre. Aquí. Otra es la evolución rápida que tuvo Amparo. Tú cuando la silla de ruedas, le he puesto ahora aquí, es que sobre los 30 años o así. Sí. Tenía... Sí. A mí me operaron de caderas y a partir de ahí es cuando empecé a utilizar la silla de ruedas para trayectos largos y empecé apoyándome con una muleta y después ya pues fui necesitándola cada vez más. La intervención de Amparo, de lo que dice de la cadera, que fue mucha de la escoliosis, que digamos así, esa postura, es porque tenía una retracción del iliopsoas. Entonces, esta intervención fue un ortopeda, que es otra de las cosas que tenemos que sacar como conclusión, de colaborar con expertos que sepan el manejo. Entonces fue un ortopeda que yo al principio me asustó cuando hizo la intervención, pero yo en la manipulación y tal, pues en aquella época era más conservador. Y entonces, pero se prolongó lo menos 10 o 15 años de lo previsto. Sí. Simplemente una mera intervención. Lo mismo que he visto después, casos de escoliosis, que antes no se intervenía, ahora se comienza a intervenir, y bueno, y cambia radicalmente con esto simplemente dar un flash, la importancia, ahora ya se comentará, de colaborar con equipos para el manejo oportuno. Vale, pues pasamos a otra fase. Hemos dicho la evolución, aquí lo decimos, la mayoría de la evolución es lenta, en promedio. Casos, a veces es muy curioso, ahora ya se va entendiendo esos altibajos, las recaídas, intervalos estables, la de la silla de ruedas, como hemos dicho, solamente 10 o 1 minuto de los pacientes llegan. Y bueno, entonces en principio hay unos mecanismos de adaptación que creo que ha tenido Amparo. Otra cosa que es importante, no hay que asustarse, pero tenemos que conocer. ¿Sí? ¿Me lo pongo? Son las complicaciones que ha tenido Amparo. ¿Se escucha? Y esto también lo quiero resaltar. Es decir, que estas complicaciones no necesariamente tienen que surgir, es decir, proporcionalmente incluso son infrecuentes, pero tenemos que prevenirlas, tenemos que conocerlas. Por ejemplo, Amparo, su hipoacusia, iba perdiendo audición, pero bueno, no, cuando lo veía el otorrino no hacía una asociación con su enfermedad, sino que era otro proceso. Entonces, es importante. Luego también, ella tenía taquicardias. Sí, me hicieron una ablación en el 2020. El 2020. O sea, entonces, eso también hay que saberlo y es importante porque
antes, una de las polémicas que había, no, pues la fascioscapulohumeral no, la cardiopatía no hay tal. No. En un porcentaje de casos aparecen las arritmias. Entonces, esto se debe de saber. Y tiene buena solución, porque lo ha dicho Amparo. Hoy día, con la ablación, se corrigió, ya no has vuelto a tener más problemas, ¿verdad? No, bueno, he tenido algo, pero creo que también ha tenido que ver con la medicación que tomo por la artritis reumatoide. Entonces, es que... Ahí estamos, la artritis reumatoide. Entonces, eso también es otro tema que comienza a ser consciente. ¿Pero por qué? Si lo tenemos en el registro, nos daremos cuenta de que un porcentaje muy alto tiene enfermedades autoinmunes. Entonces, lo mismo, vamos ligando. Entonces ya se le diagnosticó artritis reumatoide, iba por otro lado, le daban los tratamientos, lo veían los reumatólogos, pero no había una conexión entre una cosa y otra. Esto también puede ser muy trascendente. ¿Por qué? Porque cuando tengamos estos datos en los registros, quién padece por ejemplo, estas enfermedades autoinmunes, los que están más protegidos y demás, debajo hay una serie de mecanismos que hoy día los podemos descubrir. Tenemos métodos para esto, el manejo. Además, estamos en la época de la inteligencia artificial. Cogemos millones de datos, los cruzamos y esto nos va a dar una información muy importante. Y luego, al punto que íbamos, Amparo, y aquí es donde yo quiero que ella me cuente un poco su impresión. O sea, ella, en teoría, era una de las formas más graves. Vamos a poner la más grave de todas. Pero no se resistió. Le pasaba como a mí, ¿verdad? Siempre hemos luchado, ¿verdad? Sí, bueno, siempre he intentado no ponérselo fácil a la distrofia. No la has dejado mucho, ¿verdad? Pero bueno, eso... bueno, yo he intentado, por lo que he dicho también, en el entorno en el que he crecido, pues eso, mi padre no podía, pero cuando llegué a los 18 me hacía sentarme en el coche de mi madre, en el volante, y diciéndome que si yo me sacaría el carnet. Y eso, y me lo facilitaron y he estado conduciendo hasta hace poco. Y bueno, y luego con ¿Cómo se te ocurrió lo de la garlocha esta? ¿Cómo se llama? El deporte es bocha. ¿Bocha? Sí, es parecido a la petanca, es un deporte paralímpico. Y fue porque unas amigas mías que son fisios, eso... me propusieron pertenecer al club del colegio donde ellas trabajaban y entonces nada, fue una oportunidad para mí para practicar deporte. Primero empecé como haciéndoles un favor porque no tenían ninguna BC4 y después empecé queriendo más y más y eso, aprender y continuar hasta llegar ahí. Y bueno, y hemos llegado aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Esto corre o no corre? Se ha atascado como... Aquí. Y hemos llegado aquí. Bueno, aquí Amparo fue medalla de oro en las Olimpiadas Paralímpicas. No, en el Campeonato del Mundo en Canadá. En las Paralimpiadas fuimos conseguimos el cuarto puesto en parejas. Bueno, pues nada, nosotros yo creo que debemos de sentirnos orgullosos de tener una medalla olímpica y sobre todo de una luchadora como Amparo. No sé, yo es que lo que he intentado hacer currículum, trabajar y es que... Y mantenerse. Mantenerme, no sé, seguir adelante a pesar de... no. Para mí la distrofia era una circunstancia, y es que me limita mucho, pero yo siento otra cosa.
Yo quiero hacer cosas y bueno, ya hasta donde llego. Bueno, pues este era el recorrido que queríamos hacer. No, nada más dar unos cuantos flashes de cómo ha sido la trayectoria de Amparo. Y bueno, y ahora pues, no sé, podemos hablar en coloquio. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Quería agradeceros tanto a ti, bueno, a usted, como a Amparo, la exposición, que ha sido muy práctica, mucho más bonita que una exposición académica. Todos probablemente se hayan sentido identificados. Hay una cosa que caracteriza a esta enfermedad, y yo creo que es la resiliencia. Es decir, cuando salimos a nivel internacional o en algunos congresos, en algunas cosas, los mismos ensayos, y sobre todo en España, yo no sé si en otros países, pero conocemos, yo como neurólogo y usted, en España, todos los pacientes con FSHD son pacientes que intentan superar su enfermedad, y ha sido un ejemplo, y yo te agradezco que hayas expuesto tu vida, tu manera, porque muchos de nosotros estarán identificados. Vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias. No, profesor. Sí, pues casi mejor, yo creo, porque si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerlo ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por esta preciosa presentación del caso de Amparo. Y bueno, pues una sugerencia que se me ha ocurrido a raíz del comentario del doctor Vaquero, que es que ya con el registro de pacientes y hablando de las manifestaciones extramusculares, pues quizás habría que, no sé si sería descabellado pensar en alguna manifestación de tipo emocional o de tipo de desarrollo personal que pueda ser un denominador común en pacientes de FSHD, ya sea por cómo va evolucionando la enfermedad y en qué etapas o en qué edades suele empezar a manifestarse. Quizás eso pueda hacer que el desarrollo de determinadas capacidades a nivel emocional o a nivel de superación puedan manifestarse, o dé tiempo a recuperarse de determinados golpes emocionales, no lo sé, pero preguntar al doctor Vilches si eso es descabellado, lo ve descabellado o cree que puede haber algo desde el punto de vista científico que avale ese pensamiento. Gracias. En absoluto es descabellado. No sé si es que puede hacer acoplamiento. No, en absoluto. Es una pregunta directa y clave. Es un aspecto que efectivamente en otros campos, como por ejemplo distrofia de Duchenne y demás, tal vez como el aspecto cognitivo básico, el desarrollo cognitivo no está afectado a la enfermedad, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor, pero los aspectos emocionales van unidos también al desarrollo y en cualquiera de las etapas. Entonces la enfermedad no hay que separarla, es un todo integral. Digo que a lo mejor ese aspecto no se ha cuidado, pero yo creo que, y además se pone aquí encima de la mesa, buscar la colaboración. Y hay gente que se vuelca, psicólogos, especialistas en este sentido, que estarían encantados de trabajar en este sentido. Primero estudiarlo, verlo y luego, si hay algunos desvíos o lo que sea, buscar cuáles son las soluciones, cómo se previenen. Sí, me ha encantado la pregunta. Sí. Bueno, si no hay preguntas, yo quería hacer... Perdón. Sí. Me he levantado en pie porque si no... Vale. Gracias por la presentación.
Tengo aquí a mi compañera Otilia, que bueno, por los nervios y por el idioma pues le costaba un poco comentarlo, entonces le voy a hacer la pregunta en su lugar. Ella tiene la distrofia muscular desde pequeña, pero en pandemia, estando en casa, se le agravó a partir de 2021, intentando salir de casa, ya no, se dio cuenta que ya no podía. Y es una pregunta en general porque es la primera vez que acude a este tipo de eventos. Le gustaría saber si, o sea, desde que se le agravó la enfermedad, tiene mucha dificultad para tragar. Entonces, esto le genera miedo a la hora de comer o beber porque se le puede ir a los pulmones y provocarle una infección. Entonces, quiere saber si hay más casos como el de ella y si es normal por la enfermedad, es decir, es como una condición que surge a partir de esta enfermedad y eso, y a ver si... Sí, sobre la disfagia. Sí, hombre, hay una parte dentro de las fases de la masticación y la formación del bolo, hay que tener en cuenta la participación tan importante que tiene la facial. Nunca le damos la importancia, parece que no, lo damos por hecho. Pero en la primera fase de la masticación y de la digestión de los alimentos es clave. Entonces, si no se procesa adecuadamente el bolo, etcétera, luego todas las siguientes puede haber complicaciones. Y luego la integración. Eso es un aspecto que también hay que trabajar. Yo creo que sí. Y seguro que sí. No, que seguro que también hay expertos en el área que estarían dispuestos a colaborar. Claro, y una vez que empeora, ¿la única solución es la sonda o...? No, bueno, es que esto no es... el tema de la disfagia, en cualquiera de las enfermedades neuromusculares, prácticamente es un síntoma muy amplio, o sea, que cubre a muchas. No es blanco y negro, sino que hay estadios. Entonces, lo que estábamos comentando antes, los mecanismos de adaptación pueden mejorar muchísimo. Simplemente hacer, por ejemplo, una rehabilitación, una adaptación, etcétera, puede mejorar la... Es que ella pregunta porque, no sé si hay más casos, le están diciendo ya de usar la sonda, de que es mejor, más adecuado para ella, pero ella piensa que igual, si hay algún método de mecanismo para poder masticar mejor o tal, no sé, eso es para todo el mundo, en plan, por si hay alguien que sepa... Sí, yo creo que, vuelvo a decir, hay entre cada campo, y es otra de las cosas que hay que, la asociación lo que tiene que hacer, ella tiene que buscar cómplices. Vale. Y entonces seguro que se encuentra alguien que se interesa en ese tema y, como siempre, la resiliencia y buscar. Seguro que habrá un experto que se va a interesar. Vale, muchas gracias. Si me permites, sí. Voy a hacer un inciso. He tenido una consulta hace poco, antes de ayer, de un asociado, un niño, que empezaba a presentar problemas de disfagia. Como ha dicho el profesor Vilches, la disfagia de FSHD hay que saber exactamente cómo se produce. Y como él ha dicho, es del aparato masticatorio y de la parte de arriba de la orofaringe. Son músculos estriados, que es lo que se produce la enfermedad. La FSHD no afecta al músculo liso. El músculo liso es el del propio intestino, el esófago, tal. Entonces, la técnica que hay que utilizar es fortalecer los músculos bucolinguales con fisioterapeutas específicos de la boca, porque sirve tanto para la disfagia como para la disartria, o sea, para la dificultad para hablar. Entonces, mi consejo es, en la ciudad donde estés, que contactes con el neurólogo, te oriente hacia fisioterapeutas que hagan ejercicios que la puedan ayudar a fortalecer la musculatura del tragar de arriba. La otra cuestión es que también los FSHD pueden tener otro tipo de enfermedad. La última consulta es que tenía una acalasia del esófago y entonces al principio pensaban que esto es de la FSH. No, la FSH, el esófago, hay estudios, varios estudios en la literatura, se han hecho esofagogramas, se han hecho endoscopias esofágicas. No hay ningún estudio que haya demostrado que el esófago en sí, en FSH, esté afectado. Hay coincidencias de una enfermedad con otra. Lo que sí se sabe es que se tiene disfagia y que se tiene por la debilidad de los músculos bucales y orofaringios.
que hay que fortalecer y hacerlo. Aprovecho también, perdona que me inmiscuya en esto, pero bueno, lo del registro. Voy a contar una anécdota solo. Ya sabéis que la asociación está por el registro desde hace 5 años y yo he dedicado los 2 últimos años y parece que ya va a salir. Por supuesto que está preguntado lo de la disfagia, por supuesto que está preguntado lo de la artritis reumatoide y enfermedades reumáticas, pero quiero hacer una anécdota y es lo siguiente. La asociación entre FSHD y la artritis reumatoide es posible que exista y lo voy a explicar. El primer caso, la primera familia de Duchenne y de Yerin, Julie, la niña pequeña que tenía FSH, además tuvo artritis reumatoide. Murió a los 84 años en la Salpêtrière en París, o sea que vivió con FSH hasta los 84 años, con una artritis. Lo que más le incapacitó a ella no fue la FSH, sino la artritis reumatoide. Hace 3 años me consultaron de Bélgica los investigadores que sacaron una publicación que habían encontrado el gen DUS4 en la sinovial de los enfermos con artritis reumatoide sin FSH, es decir, enfermos de artritis reumatoide y otras enfermedades musculares, la espondilitis anquilopoyética que llamábamos antes, que ahora no sé cómo se llama, le han cambiado el nombre, pero bueno, que en la sinovial de estos pacientes que no son FSH, es decir, la población general, en las biopsias han encontrado el gen DUS4. Por eso es tan importante el registro de pacientes que tendremos la ponencia luego y ahí insistiré. Perdona el inciso. No, que va. Esto es lo que enriquece el diálogo. No hay más preguntas por ahí. Ya despedimos esta ponencia agradeciendo al doctor Vilchez y le quería hacer una pregunta a Amparo, que estás ahí y te hemos dejado un poquito de lado, pero sobre todo para la gente que está aquí y sobre todo para la gente que nos está viendo en streaming hoy, para las personas más jóvenes que hay, solo que les digas qué te ha llevado a hacer. Has salido en las imágenes haciendo deporte paralímpico en un campeonato del mundo. Has pasado momentos fastidiados seguro, como todo el mundo. Sí. ¿Dónde cambias ese chip o qué le dirías a la gente más joven de que están un poco, pues no quiero salir, no quiero hacer ningún deporte, no quiero estar activa? ¿Qué les dirías para despedir esta ponencia? A ver, yo lo que puedo decir es que he tenido muchas caídas, como todo el mundo, pero luego pensaba, es que lo que siempre voy a mi padre. Él me decía, lamentarse de lo que uno tiene es un tiempo precioso que se pierde de disfrutar. Entonces, cuando me caía, me acordaba de él y eso. Y lo que he intentado ha sido disfrutar de lo que yo quería hacer. Y bueno, y que la distrofia, el tema del deporte, es que te da la opción, no hay excusas. Porque hay gente con parálisis cerebral muy afectados que tienen para competir, tienen a un técnico delante que les lleva la canaleta hacia un lado o hacia otro según las órdenes, y hay veces que solamente se pueden comunicar con los ojos. Entonces, no, para mí no vale el no puedo lanzar, no puedo, porque él nos da la oportunidad a todos, y para mí me ha aportado pues el conocer a mucha gente con una calidad humana muy grande y viajar y bueno, estar en el mundo. Yo es que también he estudiado diseño y ahora, bueno, soy la eterna estudiante porque no puedo quedarme en casa. Entonces ahora estoy acabando el grado de gráfico y eso me ayuda a mantenerme, a salir de mi zona de confort. Nada. Gracias. Gracias.